Hola queridos amigos, feliz domingo de resurrección. Después de estos largos días en los que no he podido publicar nada, como os contaba ayer, mi padre está enfermo, está ingresado en el hospital, yo era para ir a verle, pero como yo también tengo problemas inmunológicos bastante graves, me recomiendan no acudir al hospital por si me cojo allí algún tipo de virus o alguna bacteria y me pueda complicar todavía más el estado de salud. Se va recuperando un poquito a poco, gracias a Dios no tiene fisuras en las costillas, que pensábamos que sí, porque es que mi padre es que se cayó en la calle. Él iba a pasear cuando le dio una especie de, no sé, como si fuera una bajada de tensión o algo así, debido a la neumonía. Le fallaron las piernas y se dio un trompazo impresionante, o sea, se ha herido la cara, nariz, parte de aquí, de las cejas, y afortunadamente, aunque el golpe ha sido grande, afortunadamente no le ha tocado las costillas, gracias a Dios. Pero sí está ingresado en el hospital porque ahora están vigilando que los antibióticos funcionen, porque además mi padre tiene problemas de Alzheimer, problemas de cardiopatías importantes. Mi padre sufrió 3 ictus y 3 infartos. Gracias a Dios está vivo, pero muy tocado. Es más fuerte de lo que pensamos. Entonces, claro, o sea, la circunstancia es que yo, aunque quiera estar en el hospital con él, yo francamente no me encuentro bien y tengo miedo a cogerme alguna cosa, porque claro, de tantos periplos que he ido al hospital, fijaros cómo me he puesto, o sea, y aún así, pues claro, teniendo en cuenta que tengo cáncer y todas estas cosas, pues para mí incluso es peligroso. Bueno, pues ya me quedo un poco más tranquila, porque yo creo que a partir de la semana que viene, a ver si me encuentro yo también un poquito mejor y ya voy por allí por casa y me quedo con ellos, y bueno, pues a ver cómo evolucionan las cosas. Y bueno, pues no he grabado nada precisamente por todo esto. Bueno, ayer así un poco también hablando de estas sectas que están proliferando y cómo abusan de la gente, de estas sectas criminales y todas estas cosas. Y bueno, pues un poquito os dejaba mi opinión. Pero hoy ya por fin, si Dios quiere y Dios nos lo permite, por fin la historia de España de la Edad Media, de uno de los más grandes historiadores, catedráticos de historia de la Universidad de aquí de España, y con grandes colaboradores. Y bueno, por fin voy a poder empezar a colgar vídeos también del Rincón de la Cultura, para ver de dónde vienen nuestras tradiciones paganas, todas estas cosas, y también para que sepamos un poquito de la historia en torno a la filosofía, porque mi idea es unir el cosmos, la ciencia, la filosofía y la historia, todo en un compendio más o menos, para que podamos ver un poco cómo es nuestra identidad como país, cómo evolucionamos nosotros como sociedad, y para ver si somos capaces de entender la deriva que está llevando nuestra cultura en los últimos años. Que eso es quizá lo más desconocido. Entonces, bueno, pues iniciamos aquí otra lista. No voy a dejar tampoco de grabar vídeos en la lista del Rincón de la Ciencia, pero bueno, para dar así un poquito de descanso y meternos con otras cosas que también nos puedan interesar, voy a empezar por el capítulo primero, que serían las invasiones bárbaras en Hispania y la creación del reino visigodo. ¿Vale? Esto está totalmente documentado por el doctor Luis Guijarro Ramos. Un momentito, por favor. Justo había recibido una llamada telefónica y no podía contarlo. Bueno, pues nos habíamos quedado en esto, que voy a empezar el capítulo de la historia medieval de España, las invasiones bárbaras, como he dicho, en Hispania y la creación del reino visigodo. Y esto está literalmente escrito por el doctor Luis García Guijarro Ramos, de la Universidad de Zaragoza, licenciado en Historia.
La ruptura de los límites defensivos fluviales del Imperio Romano establecidos en su parte en el norte de los ríos del Rin y del Danubio por parte de los pueblos bárbaros, germanos o esteparios euroasiáticos, y el posterior asentamiento definitivo de estos en distintas tierras imperiales han sido considerados tradicionalmente el corte separador del mundo clásico que aún de una muy embrionaria Edad Media hasta la Edad Media como tal. Distintas fechas de la segunda mitad del siglo IV y de los inicios de la siguiente centuria pueden considerarse simbólicas a escala europea de estos trascendentales acontecimientos, adelantando en decenios la clásica del 476, año en el que militar bárbaro Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augustulo, cortando así la continuidad del poder político imperial de Occidente. La batalla de Adrianápolis en el 378 representó la fractura definitiva de la frontera danubiana. En el 410 tuvo en los contemporáneos la carga emocional del saqueo de Roma por los visigodos de Alarico, constatación de la debilidad de la articulación del Imperio Romano y de su núcleo central, que se había mantenido incólume y seguro durante siglos. Ambos momentos, seguramente muchos otros, pueden servir de punto de partida a la hora de desentrañar el lento proceso de la construcción del mundo medieval. En Hispania, extremo occidental del imperio que se había mantenido en el siglo IV pacíficamente alejada de las vicisitudes militares fronterizas, la elección del momento de ruptura ofrece menos dudas. En el verano-otoño del 409, un conjunto heterogéneo de pueblos, que eran los vándalos, los alanos y otros de estirpe sueva, atravesaron los Pirineos occidentales, tras un periplo que les había conducido a través de la Galia desde el Rin medio, que cruzaron a fines del 406 hasta dicha cadena montañosa. Poco tiempo después, en el invierno del 414 al 415, los visigodos también penetraron en la península ibérica, por el oriente pirenaico. Es evidente que la romanidad hispana no sucumbió al instante y que los nuevos habitantes del solar hispano tardarían en ejercer una clara hegemonía. De hecho, gran parte de esos recientes llegados desaparecían como pueblos, emigrarían a otros lugares o se quedarían confinados a determinadas áreas peninsulares. Solo a partir de décadas de finales del siglo V, los visigodos comenzaron a establecerse definitivamente en España. Únicamente tras la derrota de Vilue ante los francos de Clodoveo en el año 507, que supuso la pérdida de la mayoría de los territorios del sur de la Galia, en los que los primeros se asentaron, ¿vale? Es decir, se asentaron primero en las Galias. Centro de gravedad de dicho pueblo basculó hacia territorios peninsulares. Sin embargo, la percepción de que el ocaso del poder político romano se dilató en tiempo obedecía asimismo a razones internas, que no impide constatar que la entrada de los pueblos citados introdujo un elemento distorsionador y acelerador fundamental de la evolución histórica peninsular, por lo que la fecha del año 409 y los años sucesivos pueden elegirse como umbral del medievo hispano. Hispanos y bárbaros a comienzos del siglo V. Rasgos generales. Romanización y cristianización en Hispania. El encuentro entre hispanos y bárbaros fue de dos sociedades en momentos específicos de sus respectivas evoluciones. Sintetizar los trazos de cada una de ellas ayuda a entender el complejo proceso de la interacción entre ambas y matizar no pocos lugares comunes que dificultan la comprensión del fenómeno. Al referirnos a Hispania, o más específicamente a la diócesis Spaniarum, nueva circunscripción supraprovincial fruto de las reformas administrativas del emperador Diocleciano entre los años 284 y 305, debemos atender básicamente al grado de romanización y al nivel de difusión del cristianismo, elementos interrelacionados, pues la propagación de la nueva fe iba apoyada
en la extensión de la romanidad. Las vías más comunes de entrada eran la militar o comercial de la nueva religión, así como se atestigua. La idea de las distintas provincias hispanas estaban todas igual e intensamente romanizadas, así como la imagen de la profunda y generalizada cristianización que resultan equívocas y precisan, desde luego, sus matizaciones. Acordaros que el único pueblo que no se romanizó fue el País Vasco. Nuestro actual País Vasco nunca se romanizó. Más allá del uso del latín o de la imposición unilateral de las costumbres romanas, debemos comprender el proceso romanizador como una interacción compleja entre los muy diversos y heterogéneos pueblos peninsulares y las estructuras de la sociedad mucho más evolucionada. Roma. El contacto comenzó a hacerse efectivo fruto de la voluntad romana de conquista derivada de la Segunda Guerra Púnica entre el 218 y el 202 a.C., que tuvo la península ibérica como uno de sus teatros de operaciones principales. ¿Os acordáis de Viriato y toda esta gente, de los cartagineses? Las campañas militares de control en los pueblos hispanos se extendieron durante casi 2 siglos, hasta tiempos de Augusto, en el 27 a.C. y 14 después de Cristo, y fueron más fáciles y tempranas cuanto más complejas. Desarrolladas eran las comunidades indígenas afectadas, lo cual implicaba no solo controlar militarmente la zona, sino también la integración local dentro del universo romano en todos los aspectos. El fin de las operaciones de pacificación de Augusto puede dar la idea de una extensión geográfica total de la romanización, que pronto tendría también una cualidad homogénea en todo el conjunto peninsular. Por tanto, los siglos más tarde, cuando los bárbaros irrumpieron en España, se toparían con una sociedad cohesionada, una profunda estructuración del cuño romano. Esta visión no deja de ser simplista y poco acorde con una realidad muy plural, en la que convivían zonas profundamente embebidas de Roma hasta ser ellas mismas ejemplo prototípico de lo romano, como la Bética, aunque también amplios segmentos de otras provincias, con otras básicamente septentrionales, en las que el epidermis de la lengua o la organización agraria del vilae no podía ocultar cimientos arcaicos de cuño gentilicio. Es evidentemente que la romanización de las zonas más periféricas del norte peninsular se intensificó en el Alto y en el Bajo Imperio. Un segundito. Disculpad porque es que llevo una mañana de teléfono, claro, me están llamando del hospital para ver cómo está mi padre y os pido perdón. Bueno, me había quedado en esto que, por lo tanto, en siglos más tarde, cuando los bárbaros irrumpieran en Hispania, se toparían con una sociedad cohesionada por una profunda estructuración de cuño romano. Esta visión no deja de ser simplista y poco acorde con una realidad muy plural, en la que convivían zonas profundamente embebidas de Roma hasta ser ellas mismas ejemplo prototípico romano, como la Bética, y también amplios segmentos de otras provincias básicamente septentrionales, con la epidermis de la lengua o organización agraria del villae, que no podía ocultar cimientos arcaicos de cuño gentilicio. Es evidente que la romanización de las zonas más periféricas del norte peninsular se intensificó en el Alto y en el Bajo Imperio, pero nunca llegó a borrar las ondas especificadas y una ausencia de total asimilación, por ejemplo, de astures, cántabros, vascones, entre otros pueblos. Como os decíamos, los vascones nunca se romanizaron. Siempre me ha llamado la atención de dónde viene el pueblo vasco. Muchos decían que el de los indoeuropeos, del este, de la estepa siberiana. Yo tengo mis dudas. A mí me gustaría mucho saber. Prosigo. Esta imagen de peculiaridad y el problemático control no se ve alterada en cualquier posición intelectual adoptada ante uno de los debates historiográficos de los últimos decenios, la existencia o no de un limes o de una organización militar defensiva en el norte peninsular. La afirmación de su existencia implicaría la presencia de unidades romanas frente a unos pueblos no integrados y, por tanto, peligrosos. La negación de este teórico limes abonaría la tesis de una articulación militar dirigida contra incursiones marítimas exteriores y no contra pueblos septentrionales inocuos dada su romanización. La radicalidad
en las estimaciones de los rasgos estructurales de dichas comunidades son probablemente inexactos. No se puede dudar de que lo romano había penetrado hacia las regiones montañosas del norte peninsular, tampoco de esa presencia no ahondada en raíces gentilicias de muchos de estos pueblos. Cuando decimos gentilicios nos referimos al pueblo llano, poco cultivado o refinado como eran desde luego los romanos de cuna del Imperio Romano. Eran gente muy refinada, culta, etc. Nada que ver, esto sería gente más de baja clase. La radicalidad de las estimaciones de los rasgos estructurales de dichas comunidades son probablemente inexactos. No se puede dudar que lo romano había penetrado en las regiones montañosas del norte peninsular, tampoco de esa presencia no ahondada en raíces gentilicias de muchos de estos pueblos. Las distintas interpretaciones trascienden al mundo de la Hispania bajo imperial y afectan aspectos medievales clave tales como los orígenes del feudalismo peninsular o de la reconquista. Estas derivaciones no nos afectan por el momento, pero sí que en cambio es importante percibir la pluralidad de distinta incidencia de la romanización en las diócesis hispaniarum, para comprender la falta de uniformidad del mundo hispánico sobre el que iban a incidir estas invasiones. A comienzos del siglo V, la cristianización de la península ibérica presenta también un doble carácter expuesto. Las doctrinas y las vivencias cristianas peninsulares compartían cuestiones candentes en otras zonas en las que las raíces históricas en la nueva fe eran más profundas. Dos ejemplos en el siglo IV bastarán, uno de ellos además con profunda influencia en la siguiente centuria. El obispo Osio de Córdoba, cardenal del 256 al 357 y el 358, fue uno de los abanderados de las posturas antirrarianas en el reinado de Constantino. ¿Os acordáis? Constantino el Grande. Fue además de sus inmediatos sucesores. De hecho, fue el instigador del Concilio de Nicea allá en el 325 que presidió. Y después, por otra parte, Prisciliano, del 340 al 385, que dio vida a una corriente herética que bebía de una interpretación rigorista de la doctrina cristiana de larga tradición de la Iglesia primitiva. Su condena y ejecución por decisión imperial no erradicaron sus propuestas, que siguieron teniendo vida en el siglo V, pero junto a estas muestras de coherencia con el mundo cristiano más desarrollado aparecieron también signos múltiples de pervivencias paganas en su doble vertiente romana o indígena. El concilio de Elvira, primer sínodo hispano, celebrado en algún punto de la Bética oriental, probablemente en Granada, en los primeros años del siglo IV, es el testimonio de la difusión del cristianismo en la península, aunque también de prácticas y costumbres ajenas a él. Los obispos y presbíteros presentes provenían de todas las provincias hispanas, fundamentalmente de la propia Bética, que con 19 prelados atestiguaba el renacimiento o enraizamiento allí de la fe cristiana. Sin embargo, sus cánones hacen continuas referencias a la persistencia de comportamientos alejados de la fe profesada, asistencia a cultos paganos y mantenimiento de ídolos en los hogares, entre otros. Esto es curioso porque cuando hemos hablado de la época de la Santa Compaña y todas estas cosas, hay que recordar que son cultos paganos que precisamente vienen de los inicios de la Edad Media. Todo esto tiene, por supuesto, esta historia, todo tiene influencia en cómo conocemos nuestra historia de hoy en día. La etnogénesis, jerarquización social y construcción de un poder político monárquico en los pueblos bárbaros. Esto sería el punto 1.2 de este capítulo. Los lugares comunes interpretativos afectan también a las invasiones concebidas como un fenómeno específico en el final del imperio, y los pueblos que las protagonizaban o protagonizaron, imaginados como sólidas formaciones ajenas a todo lo que las estructuras romanas se competía. Conviene recordar que Roma, ya desde los tiempos republicanos, estaba rodeada de un cinturón heterogéneo de pueblos que en determinados momentos podían
podían romper las defensas. Así lo hicieron los cimbrios y teutones a finales del siglo II a.C. Los teutones son los alemanes, pero claro, diócesis alemanas de Roma, llegando los primeros al noreste de la península ibérica que devastaron. Los procesos migratorios de las distintas etnias las hicieron bascular hacia las cuencas del Rin y del Danubio, es decir, hacia Alemania y hacia la zona del este. Durante el Alto Imperio, las propias fracturas internas romanas facilitaron sus incursiones, sobre todo en el siglo III después de Cristo. En su segunda mitad, las dos oleadas de francos atravesaron los Pirineos. Los francos venían de Francia y se adentraron profundamente en el territorio peninsular, que también era objetivo de sus incursiones depredatorias navales. La novedad de las invasiones del siglo V residió en el asentamiento en el suelo peninsular de sus protagonistas y no en la presencia de pueblos bárbaros, cuyas razas distaban de ser desconocidas para los hispanos. La idea de homogeneidad y de comunidades de invasoras ancladas en un profundo arcaísmo también es susceptible de matización. Los distintos grupos que desbordaron los Pirineos a comienzos del siglo V eran resultantes de un proceso migratorio de siglos que les había aproximado a las fronteras imperiales. Acordaros, siempre que aquí se critica la migración, pues nunca debemos de olvidar que hemos sido descendientes de inmigrantes de todas las culturas, o sea que España de por sí, no sé si es por su posición estratégica, es cuna de migración e inmigrantes, ¿vale? Los distintos grupos que desbordaron los Pirineos, como había dicho, eran los resultantes de un proceso migratorio de siglos que se había aproximado a las fronteras imperiales. Los vándalos, situados en el curso medio del río Vístula, en la región de Silesia, en la zona de Alemania, y mediados del siglo III, se dirigieron hacia el limes renano, hacia Renania, lo que era antes Renania, Prusia, todo eso, o sea, venían de oeste a este, extendiendo. O sea, los suevos asentados en zonas occidentales se deslizaron también hacia el límite fluvial. Los salanos, pueblo estepario que ocupaba originalmente los espacios entre el mar Caspio, el mar Aral y el lago Baikal, emigraron hacia el Cáucaso. Venían de toda la estepa rusa, hacia el Mar Negro, con zonas danubianas y eventualmente hacia el interior europeo, de largo recorrido impulsado y mantenido por la presencia de los hunos. Los hunos, que habían de ser también uno de los desencadenantes principales de los movimientos de los pueblos germanos. Pero quizás el periplo más llamativo y de mayor incidencia sobre el imperio español fue el de los godos, originarios de Escandinavia. Efectivamente, nosotros, como población, la raza caucásica viene precisamente originaria de los godos, y los godos vienen de Escandinavia, de Laponia, Lituania, Finlandia, Suecia y Noruega. O sea, que a nadie se le olvide eso, porque tenemos muchas de nuestras raíces que llaman celtas precisamente de estas culturas escandinavas. O sea, que nuestros primeros orígenes ya no es que fueran musulmanes, sino que éramos escandinavos, ¿vale? Como decía, de Escandinavia, cursos que cursaron los ríos del Vístula, Dniester y Dnieper, y que les condujo en el siglo III después de Cristo al Mar Negro, donde aparecieron divididos en dos grandes confederaciones tribales, la de los ostrogodos y la de los visigodos, ostrogodos al este y visigodos al oeste. Las correrías de los hunos forzaron a estos últimos a solicitar al emperador Valente permiso para asentarse al sur del Danubio. Los conflictos originarios con su presencia derivaron en enfrentamientos como por ejemplo el de Adrianópolis en el 378, y en una tensión de autoridades romanas que iba a jalonar las décadas siguientes su paso por los Balcanes, Iliria e Italia, hasta su sedentarización definitiva al suroeste de Galia a partir del 418. En el suroeste de Francia, ¿vale? Parece evidente que tan largos recorridos migratorios
debieron afectar a la propia constitución de los pueblos, en un proceso interno que se vio acelerado y moldeado a medida que se intensificó su contacto con una sociedad más desarrollada y romana. La medida en que se intensificó su contacto en una sociedad más desarrollada, la lasitud de las comunidades bárbaras primitivas fue dando paso a su mayor cohesión en torno a la variedad de componentes aglutinados en un trayecto migratorio. Los diferentes conjuntos fueron estabilizándose a medida que perdían miembros e incorporaban a otros ajenos, una lenta y desigual construcción de la propia etnia, que técnicamente se denomina el proceso de etnogénesis, es decir, que no solo era una simple etnia, se unían a otras etnias, ¿vale? Todo este desarrollo no tuvo la misma impronta en los distintos pueblos, lo cual implicó diversos grados de homogeneidad, manifestados tras grandes derrotas militares o desaparición de sus líderes. Los visigodos, dirigidos por Alarico en el año 391 al 410, superaron con relativa facilidad los trances negativos de las victorias imperiales de Pollensa en el 402 y de Verona en el 403 en Italia, tras su entrada en Italia. Habían adquirido una solidez que resistía a estos avatares. Tiempo después, la propia acción bélica de los visigodos en España, como federados de Roma entre alanos y vándalos silingos en los años 416 y 17, supuso una desaparición histórica de estos dos últimos pueblos, cuyos supervivientes fueron subsumidos en una comunidad más articulada, la de los vándalos asdingos, de que venían de los silingos, ¿vale? Fuera de estas fronteras hispánicas, la práctica evaporación de los hunos tras el súbito fallecimiento de Atila, 2 años después de la derrota de los campos cataláunicos en el 451, debe ser leída en este contexto. En consecuencia, los invasores de la Hispania en el siglo V eran pueblos diferentes de grado de cohesión y desarrollo en aspectos decisivos a la hora de comprender su devenir. Es decir, que eran muy distintos. La etnogénesis, que operaba desigualmente en las distintas comunidades, llevaba implícita una transformación cualitativa hacia sociedades más complejas, de mayor jerarquización social y con un poder político monárquico en construcción. Los grupos gentilicios más igualitarios, en los de las asambleas de hombres libres, elegían líderes guerreros temporales, que fueron dando paso siempre de forma variable y según los pueblos a una gradación interna. Fueron dando paso siempre a lo que es el peso del conjunto, que iba progresivamente recayendo en algunos de sus miembros y directores de las acciones de saqueo, en torno a los cuales iba generándose comitivas guerreras ligadas a ellos por vínculos de fidelidad ajenos a los viejos lazos de parentesco, lo cual implicaba una corrosión en las antiguas solidaridades. Las elecciones desde la base de un jefe para empresas militares específicas fue dando paso a la consolidación de un poder más estable en el ámbito de un determinado linaje. En el caso de los baltos, entre los visigodos, cuyo primer representante era Alarico, consiguió un grado de permanencia inexistente en tiempos del predecesor Atanarico, décadas antes. Los visigodos, en profundo contacto con el imperio durante la segunda mitad del siglo IV, muestran cómo este tipo de transformaciones se vieron aceleradas por su presencia en el suelo romano y por los esfuerzos de la incipiente realeza por fortalecer su poder mediante su inserción en el organigrama del Estado imperial. Así que se sancionaba la nueva jerarquía de poderes en el interior de este pueblo. En el momento de la entrada de los suevos, de los vándalos, alanos y visigodos en la península, la realeza era común a todos ellos, aunque su grado de consolidación dependía de los distintos procesos de etnogénesis. Esta visión sintética permite apreciar que la distancia estructural entre todas estas comunidades y Roma se había ido acortando a lo largo del siglo IV, lo cual matiza la idea de mundos rígidamente contrapuestos y permite hacer más comprensibles los procesos de fusión entre bárbaros y romanos que se iniciaron en el siglo V, es decir, que se fueron degradando los linajes de las familias y se fueron consolidando entre etnias distintas, y esto es lo que luego literalmente hizo que el imperio romano se fuese difuminando, degradando y perdiendo.
Las invasiones del primer asentamiento de los pueblos bárbaros de Hispania entre el 406 y 417. Empieza con la crisis política imperial y la irrupción de los pueblos bárbaros en Hispania, del 406 al 411. La entrada en Italia de los visigodos y grupos relacionados con esta etnia en los primeros años de este siglo V afectó a las defensas militares romanas en otros puntos de Occidente imperial. Estilicón, militar bárbaro y hombre fuerte del gobierno del emperador Honorio, ¿vale? Acordaros, el imperio de Carlomagno estuvo dividido entre Honorio y Teodosio. Honorio y Teodosio eran los hijos de este emperador Carlomagno, ¿vale? Preocupado por concentrar las tropas en el núcleo central del imperio y para hacer frente a Alarico, había evacuado a los contingentes de la Britania y debilitado a aquellos que sostenían la estratégica frontera del Rin. Ambas decisiones tuvieron consecuencias funestas a medio plazo. La reducción del potencial del ejército renano coincidía con el agolpamiento de distintos pueblos de procedencia germana o esteparia de la orilla derecha a ese gran corriente fluvial, fruto de movimientos autónomos propios o bien forzados por la presión en sentido occidental ejercida por otras etnias y una vez empujadas por el gran movimiento estepario de los hunos. La interacción positiva o negativa de todos los frentes con esta coyuntura histórica queda expresada en el mítico cruce del Rin helado en su curso a mediados del fin del 406 por parte de los suevos, vándalos y alanos, quienes, vencida la débil resistencia romana, procedieron a saquear la Galia septentrional. Estilicón había facilitado esta ruptura decisiva del limes renano sin conseguir a cambio el alejamiento de Alarico de Italia. Es decir, Alarico siguió permaneciendo en Italia, ¿vale? Y lo que hicieron estos invasores fue ir entrando por la parte septentrional de la Galia, ¿vale? Facilitando esa ruptura decisiva de las fronteras, ¿vale? El sentimiento de indefensión de los britanos-romanos tras el alejamiento de las tropas en el 402 fue caldo de cultivo adecuado para las rebeliones políticas a las que aspiraban a un poder cercano y atentado a los problemas de esta zona periférica del imperio. Algunos intentos fallidos dieron paso a la elección como emperador en agosto del 407 de un simple soldado, Constantino III, que reinó del 407 al 411, quien de inmediato se trasladó al continente para hacer frente a la invasión bárbara, y en su recorrido hacia el Canal de la Mancha amenazaba con cortar la romanidad britana del resto de territorios imperiales. Su afirmación como gobernante de al menos de las partes más occidentales del imperio requería control de centros neurálgicos en la prefectura de las Galias, que se integraba por dos diócesis especialmente galas, junto a la de la Britania y Hispania, en su doble propósito de freno a la invasión y el fortalecimiento de su posición frente a Honorio. Fue apoyado por tropas romanas locales, pero también por grupos de burgundios y alanos, que también eran de origen franco, lo cual señala la complejidad de los enfrentamientos y los que eran inadecuados para una visión nítida de la oposición entre bárbaros e imperiales. Los esfuerzos de Constantino III le aseguraron su posición en la Galia Oriental. Con ello logró desviar la actuación de los pueblos invasores a parte del centro y a la parte suroccidental del territorio galo, entre el río Loira y los Pirineos. En el verano de 1408 estableció su residencia en Arles, un lugar estratégico desde el que podía vigilar los acontecimientos italianos y de las diócesis de Hispaniarum. En la segunda mitad del 408 decidió someter las provincias hispanas para así obtener un control más completo sobre la prefectura y evitar el doble ataque desde los flancos oriental itálico y occidental ibérico. Envió a Hispania a su hijo mayor Constante, elegido poco antes César, y al general Geroncio, que le había acompañado desde la Britania. La defensa de los derechos de Honorio fue llevada a cabo no por un ejército regular, sino por tropas dependientes rurales de Dídimo y Veriniano, parientes del emperador, que derrotados
no sin dificultades acompañaron a Constante a Arles, donde fueron ejecutados. El hecho de la suerte de Honorio en España dependiera de un contingente privado muestra el grado de transformaciones de todo tipo que se estaban operando en la sociedad del imperio, y específicamente en el campo, donde la búsqueda de la protección de los poderosos por parte de campesinos de orígenes y adscripciones legales muy diversos, que comenzaban a verse sometidos a distintas obligaciones militares, entre ellas presagiaba ya un futuro distinto al del latifundio clásico romano. Su incidencia sobre ejércitos trufados ya de componentes bárbaros fue también decisiva a la hora de alterar sus rasgos y composición. La actuación de Geroncio debió generar el recelo de Arles, es decir, de la capital, en aquel momento, a lo que Constantino III envió en 409 a Hispania por segunda vez, a Constante, junto a un nuevo general, el general Justo, que había proyectado ser sustituto militar britano. La reacción de este fue rápida y contundente, rompió lazos con el nuevo emperador y elevó a tal la dignidad de su cliente Máximo, que fue del 409 al 411 uno de los grandes dirigentes. Fue en este contexto de compleja guerra civil de tres bandas donde aparecieron la escena hispana en el conjunto de pueblos bárbaros que devastaban la Galia Oriental. Geroncio consideró que su presencia fortalecería su situación, por lo que facilitó su entrada en la península por los Pirineos occidentales en el otoño de 409, añadiendo así la inseguridad a muchas zonas septentrionales de la península, o cuando menos la carga adicional de los grupos bárbaros tenían que ser avisados in situ. En el año 410 supuso el culmen del final de la presencia visigoda en Italia. El saqueo de Roma de agosto sucedieron los intentos de acceder a África y a la muerte de Alarico, en el sur de aquella península. Aunque los visigodos bajo Ataulfo en el 410-415 permanecieron un año más en Italia, la presión sobre el gobierno imperial se había relajado considerablemente, lo que permitió a Honorio afrontar directamente la existencia de un rival, Constantino III, con el que hasta el momento no había tenido más remedio que contemporizar. En el verano del 411, un ejército de Rávena se dirigió a Arles. Geroncio intervino también directamente en esta compleja pugna, esperando a ser él quien derrotara primero al emperador britano. Con su victoria sobre él, ya Augusto Constante en bien y su cerco a Arles quedaron en nada ante la llegada de las tropas de Honorio. La decisión de huir debió comprometer su autoridad entre los suyos. Abandonado, optó por el suicidio, es decir, que al final se suicidó. El asentamiento de los suevos, vándalos y alanos y la fugaz presencia visigoda en Hispania entre el 411 y el 417. En los últimos meses del 411, la compleja situación de política anterior se había aclarado algo. Honorio recuperaba su posición en Italia y en la Galia. La figura de Máximo desapareció temporalmente tras la muerte de su menor y su propia deposición por las tropas que habían vuelto o le habían dado la espalda. Pero ello no facilitó el control de Hispania. De nuevo, los complejos avatares imperiales decidieron sobre los pueblos bárbaros llegados a la península, estabilizando su presencia. Sabemos que en el otoño del 411, por acuerdo entre ellos quizás a instancias de Máximo, que se veía en estos grupos la única esperanza de recuperar el trono, los diversos pueblos se asentaron en distintas zonas peninsulares. Los suevos en la Galia litoral, los vándalos asdingos en el interior de la provincia romana, en la zona de Tierra de Campos, y los alanos en la Lusitania y la parte occidental de Cartaginense. Por último, los vándalos y lingos en la Bética. No debemos pensar, desde luego, en grandes contingentes demográficos. Los cálculos no dejan de ser difíciles y aproximativos, quizá en un conjunto a unas 200.000 personas, todo más un mero 5% de la población global peninsular, estimada entre 5 y 6 millones de habitantes.
Esta endeblez explica que su querencia por las ciudades o sus cercanías, dada la capacidad defensiva que aportaban, su establecimiento en zonas de riqueza natural, es entendible por las necesidades de sus aprovisionamientos, la gran preocupación de los pueblos nomádicos, o sea, nómadas, ¿vale? En los primeros meses del 412, los visigodos liderados por Ataulfo entraron en el valle del Ródano. En el momento en el que el nuevo usurpador Jovino, proclamado un año antes en el norte de la Galia, se enfrentaba abiertamente al gobierno de Honorio. En un principio contó con el apoyo visigodo, pero Rávena incitó un cambio de postura que condujo a la rendición de Jovino en el 413. La cambiante actitud imperial hacia los visigodos produjo un nuevo alejamiento, la subsiguiente presión de estos a través de la proclamación como Augusto de Átalo en 414, un comodín que ya había sido utilizado por Alaricón entre el 409 y el 410 como elemento de fuerza en sus negociaciones con Honorio. Igual que en tiempos de su predecesor, el enfrentamiento de Ataulfo con el imperio no obedecía a una negación de la romanidad, sino a un intento de ocupar un lugar reconocido bajo el paraguas legitimador imperial. En este contexto, hay que entender su matrimonio con Gala Placidia, hermanastra de Honorio, retenida como rehén desde el saqueo de Roma en el 410. La ceremonia tuvo lugar en Narbona en enero del 414. Tuvo un deliberado tinte romano. Al hijo de ambos se le impuso el significativo nombre de Teodosio, en recuerdo del fundador de la casa imperial reinante. Su pronta muerte frustró la fructífera conjunción en el heredero de dos tradiciones. La información acerca de las intenciones de Ataulfo, recogida en las palabras del narbonés coetáneo, transmitidas por el cronista Paulo Osorio, quien redactó en Historias Adversus Paganos, poco tiempo después, puede no ser plenamente fiable, pero concuerda con los hechos que acabamos de relatar. Ataulfo, y abro comillas, resolvió buscar para sí la gloria de restaurar completamente y aumentar el nombre romano con las fuerzas de los godos, de ser considerado por la posteridad como autor de la restauración del Imperio Romano, ya que no había podido transformarlo. Cierro comillas. La actuación de Ataulfo exasperó a Honorio, que le presionó militarmente a través de su general Constancio. El acoso, el hambre y el bloqueo imperial forzaron de nuevo al movimiento migratorio visigodo hacia el noroeste hispano en el invierno de del 414 al 415. En Barcelona, meses después, en agosto del 415, Ataulfo fue asesinado en acción instigada por grupos nobiliarios opuestos al linaje de los baltos, corroborando así la inestabilidad de la monarquía, que si bien era aceptada como forma de gobierno, se convertía en objeto de disputa entre la aristocracia visigoda. Las disensiones sobre la personalización del control político entre altas clases de una sociedad jerarquizada aparecen explicadas más convenientemente o convincentemente con esta violencia que una supuesta división entre grupos filorromanos y defensores del goticismo. Sigérico, en 415 elegido rey a la muerte de Ataulfo, sucumbió muy pronto al enfrentamiento interno y fue sucedido por la persona afín a los baltos, Walia, entre el 415 y el 18, quien resucitó el viejo proyecto de acceder a África, lo que ofrecía seguridad militar y alimentaria. El fracaso de este nuevo intento, esta vez a través del estrecho de Gibraltar, forzó un entendimiento con los romanos en la primavera del 416, un acuerdo que no suponía un paso adelante alguno, solo que aseguraba el habituallamiento del pueblo visigodo a cambio de la asistencia militar frente a los bárbaros invasores de Hispania. Los objetivos tradicionales del asentamiento reconocido de una entidad política propia quedaban aparcados ante la necesidad de asegurar la supervivencia. La cláusula de Foedus fue también una devolución de la Gala Placidia, quien, a comienzos del 417, contrajo matrimonio con el general Constancio, convertido ya en patricio. La campaña de Walia se centró en
y en el sur peninsulares, aniquilando a los alanos, a los vándalos y lingos en el transcurso del 416 al 17. Como ya hemos indicado, dichos pueblos desaparecieron como entidades propias, siendo absorbida la población restante por vándalos asdingos, situados en la meseta septentrional. Tras este éxito militar, el gobierno imperial decidió alejar a los visigodos de Hispania, permitiendo su estabilización en el suroeste de la Galia. En décadas siguientes, su presencia en la península obedeció a las intervenciones de federados de los romanos. Solo este último tercio del siglo V se iniciaron corrientes migratorias de asentamiento que sirvieron de base para el giro peninsular necesariamente impreso tras la derrota de Villue en el 507. No sé por qué digo 1500 ni mucho menos. Estamos hablando del 507 después de Cristo. Los orígenes del reino visigodo de Tolosa y el pacto del 418. Nos acercamos a documentos históricos importantes, porque Tolosa fue un reinado, una provincia muy importante en la época de los visigodos, de la inmigración. A principios del 418, Walia concertó con el gobierno imperial un acuerdo decisivo para el pueblo visigodo. A cambio de apoyo militar en Hispania y frente al movimiento de las insurgencias en el interior de la Galia, los visigodos eran autorizados a asentarse en la provincia de Aquitania Secunda y en determinados lugares de la Novempopulania o la Narbonensis Prima. Es decir, básicamente en la parte atlántica de las tierras entre los ríos del Loira y el Garona. El rey visigodo Teodorico I, que reinó del 418 al 451, que completó el traslado de los territorios de la Galia una vez fallecido Walia, no recibió ningún título que posibilitara las actuaciones sobre los galorromanos. En teoría quedaban fijadas dos administraciones, aunque progresivamente en la práctica el poder visigodo fue haciéndose global y extendiéndose a todos los habitantes del territorio. Es decir, que poco a poco la presencia romana, imperial romana, va perdiendo fuerza en la Galia debido a estos grupos que van avanzando, conquistando terreno, conquistando cultura y, en fin, aplanando lo que era la decadencia del Imperio Romano. Los grupos aristocráticos visigodos se hicieron cargo de las tierras en las zonas de asentamiento, fundamentalmente en torno a Tolosa, convertida en sede de la monarquía del Valle del Garona, y procediendo con un procedimiento arbitrado de lo que le llamaban los hospitalitas, que provenía de las regulaciones bajo imperiales del alojamiento de tropas en tránsito, que ocupaban la proporción variable al rango de cada militar, una parte estipulada de las casas de las poblaciones que atravesaban en su adaptación a la sedentarización del pueblo visigodo. Esto significó la entrega de 2/3 de los espacios cultivados y una porción de los bosques y baldíos circundantes, así como los esclavos, partición que no afectó a todos los propietarios, sino probablemente a los más grandes, que obtuvieron ventajas de un acuerdo que les liberaba de la fiscalidad de dichos terrenos. Al propio tiempo garantizaba la seguridad de los demás en época creciente de inestabilidad. El asentamiento y la entrega de tierras consolidó y acentuó el proceso de diferenciación social existente entre el tiempo atrás y el pueblo visigodo. El reparto de bienes inmobiliarios no fue generalizado, sino limitado a grupos que habían obtenido primacía en el conjunto social. El control de la tierra y, por tanto, los medios de aprovisionamiento fue un elemento último y decisivo de quiebra en la solidaridad gentilicia primitiva, ya que la mayoría alejada de la distribución comenzó a depender para su subsistencia de la cesión de terrenos y del trabajo agrario ofrecido por quienes determinaban ostentaban los medios de producción. En el reparto del botín y el aprovisionamiento directo, los romanos, ninguno de ellos, desde luego igualitarios, habían dejado paso a una singularidad estructural derivada de la propiedad de la tierra. Este proceso reforzaba asimismo el poder político de la monarquía, sin duda una de las grandes beneficiadas de las adquisiciones de los fundios. La sedentarización inició
el largo desarrollo de fusión entre bárbaros y romanos, es decir, que se fueron engranando unas razas con otras, ¿no? La aristocracia visigoda, además, fue aproximándose a sus congéneres romanos, mientras que el campesinado iba nutriéndose de grupos diversos procedentes del mundo visigodo imperial. Los colonos, pequeños propietarios, esclavos, plebe urbana, la integración de ambas comunidades se produjo en el interior de cada escalón social y la aglutinación de clase que entre los visigodos fue sustituyendo progresivamente a la de la antigua sociedad gentilicia, es decir, lo que os decía, se fueron mezclando y fueron desapareciendo ya los gentilicios. La presencia vándala en el sur peninsular en la década del 420, estamos ya por el 420 aproximadamente. Dejadme un segundito. Vale, perfecto. En el 420. Las victorias de Gualia redujeron la presencia bárbara en Hispania y en el cuarto noroccidental peninsular, donde la zona de la meseta, los vándalos asdingos habían visto crecer su población por la absorción de los supervivientes entre los derrotados por el rey visigodo. La necesidad de mayor espacio condujo a dicho pueblo entre el 419 y el 420 a una expansión hacia el occidente, entrando así en conflicto con los suevos, a quienes cercaron en una zona de montañosa próxima a la zona de Galicia, próxima a Orense. El temor a un dominio global vándalo indujo a los romanos a una intervención que hizo desistir a los asdingos de sus intentos. Al frente de las tropas romanas se encontraba Asterio, conde de las Españas, cargo militar de reciente creación que dirigía las nuevas unidades acantonadas en el norte de la Tarraconense a partir de la primavera del 416. Desde la estratégica provincia hispana, el gobierno imperial aspiró a controlar militarmente la península. Puede ser que esta confianza y la duda que inspiraba una continuada presencia visigoda en ella influyeran en la decisión de desplazar a este pueblo al occidente transpirenaico, asegurándose así su concurso militar como federados en caso de necesidad. La frustración de cualquier posibilidad de expansión en el norte peninsular forzó la retirada vándala a zonas más propicias en el mediodía, donde su rey Gunderico entre el 406 y el 28 tuvo que hacer frente en el 422 a una ofensiva imperial liderada por el Magister Militum Castino, sucesor de Constancio, en la suprema magistratura militar. La razón de esta campaña en la Bética residía en la pretensión de frenar la reactivación del usurpador Máximo por los vándalos, ansiosos de una figura imperial más condescendiente, con su deseo de regularizar su situación en Hispania como federados en el imperio. El contingente de Castino incluía un importante número de visigodos, cuya defección trocó las victorias iniciales que eliminaron a Máximo y parecían conducir a una inevitable rendición vándala, con una gran derrota, agravada por la desatención militar hacia Hispania tras la muerte de Honorio en el 423 y el impasse del poder que sobrevino en Rávena. La incapacidad imperial de imponer sometimiento a los pueblos bárbaros, federados o no, dio alas a los visigodos para procurar extender su poder al mediodía galo. Sobre todo, posibilitó una política expansiva y depredatoria, por ejemplo, de Gunderico en las provincias del sur de la península. Alcanzó su objetivo de controlar el tramo costero de Cádiz y Alicante por la toma de Cartagena y puso en sus manos un conjunto de barcos con suficiente para medir o impedir cualquier bloqueo de desembarco romano, a la par que posibilitaba el entorpecimiento del tráfico entre África, Italia y la Galia meridional. Desde entonces data el inicio de la familiaridad de los vándalos con la mar, que además de la piratería posterior permitió el trasvase de todo pueblo de África pocos años más tarde, asegurando el control litoral. Gunderico procedió a la expansión por el interior de la Bética en el 428, conquistando Sevilla, donde ese mismo año murió.
El largo reinado de su sucesor, su hermanastro Genserico, entre el 428 y el 477, de verdad que gobernó bastante tiempo, se inició con la inmigración del pueblo vándalo a África. Las razones de decisión de tan importante no aparecen con claridad. Pudo existir una llamada del propio gobernador romano, quien habría pensado utilizar a los vándalos en sus disputas con Rávena, o la explicación más profunda de la devastación de las provincias bética, lusitania y cartaginense, fruto de la actividad depredatoria de este pueblo, es difícil de aceptar. Un cronista de la Iglesia africana, Víctor de Vita, cifra en 80.000 el contingente vándalo que atravesó el estrecho. Resulta poco creíble que en menos de un decenio tal número de personas asolaran la parte de Hispania que concentraba mayor riqueza hasta el punto de forzar una inmigración. Quizás deberíamos pensar más en el irresistible atractivo que el norte de África, granero del imperio, tenía para los pueblos bárbaros occidentales, siempre obsesionados con su abastecimiento, habiendo accedido a los secretos del mar y aprovechando las disensiones entre el gobernador militar, el conde Bonifacio de Rávena, y lo cual debilitaba la capacidad ofensiva o defensiva romana. Genserico debió estimar que allí había llegado el momento de alcanzar una meta y se había resistido a los visigodos. En mayo del 429 dirigió su pueblo a través del estrecho. El año siguiente, en el 430, se acercó a Hipona, donde agonizaba San Agustín. En el 439, Cartago era tomada. Los vándalos habían definitivamente abandonado la península ibérica, dejando a ella los suevos como único asentamiento bárbaro permanente. El primer apogeo y crisis del reino suevo que sucederá entre el año 430 y el 456. Esto lo continuaremos mañana. Entonces, para que nos hagamos así más o menos una idea, se van a suceder las diferentes incursiones entre pueblos bárbaros, entre pueblos romanos, intentando desestabilizar lo que queda del Imperio Romano, volver a recuperarlo y volver a desestabilizarlo. O sea, se van a estar fraguando de A y B las diferentes corrientes migratorias para desestabilizar lo que finalmente consideramos el fin del Imperio Romano y el inicio de los reinados visigodos. Pero vamos, que hubo varias batallas entre estos tiempos de significativa importancia y varios reinados, lo que hicieron esta hegemonía visigoda, además el entrelazamiento cultural de distintas ideologías categóricas, de razas, pueblos, etcétera. Estos hermanamientos que luego hacían cada vez más difícil separar que era una cosa de la otra. O sea, que se fueron mezclando hasta llegar a ser la sociedad hispana que conocimos en los años de la época medieval. Bueno, continuaremos mañana porque estos capítulos van a ser largos, pero bueno, aquí hago mi primera incursión en la lista de la historia, que espero que os guste, os resulte interesante. Bueno, y os iré contando más cositas. Desde luego de la ciencia, como os he dicho, no me olvido, porque además quiero recopilar toda la información ahora de la nueva misión de la Artemis a la Luna, que me parece algo histórico y que eso también hablaremos. Que paséis un feliz domingo y que tengáis un buen día.